Pensamiento social y sociológico latinoamericano. Objetivo de aprendizaje: identificar las diferentes posturas y corrientes teóricas que han tenido lugar en la historia del pensamiento latinoamericano. Introducción. El pensamiento latinoamericano es una idea que engloba un número diverso de corrientes intelectuales y teóricas cuyo objeto ha sido la reflexión acerca de la realidad social de las naciones y pueblos que componen a Latinoamérica. Cada periodo de la historia de este subcontinente trae consigo formas específicas de interpretación del momento desarrolladas por grupos de intelectuales que tratan de dar respuesta a los problemas que se observan respecto al funcionamiento del Estado y de la sociedad en general. En este OVI encontrarán contenido de las corrientes de pensamiento social en Latinoamérica en relación con cada momento histórico. El pensamiento decimonónico. El pensamiento latinoamericano durante el siglo XIX estuvo caracterizado por la recepción de tres corrientes europeas de pensamiento: el romanticismo, el utilitarismo y el positivismo. La intelectualidad latinoamericana hizo una lectura adaptada de estas corrientes al contexto de cada uno de los países. Esta adaptación consistió en buscar el carácter autóctono de cada una de las naciones a partir de una lectura pesimista del pasado prehispánico, bajo el supuesto de que los males de las sociedades latinoamericanas podrían resolverse mediante la transformación o eliminación de las características morales negativas de la población. Durante este periodo fue notable la recepción de las obras de pensadores europeos como Augusto Comte, Herbert Spencer y Jeremy Bentham. Algunos de los intelectuales latinoamericanos fueron los siguientes: Justo Sierra en México, Rafael Alberdi en Argentina y José María Samper en Colombia. La palabra barbarie, para denominar los pueblos originarios de América Latina, se contrapuso a la palabra civilización, que sirvió como forma para identificar a las élites políticas y sociales. La crítica al positivismo. Durante las primeras décadas del siglo XX se produjo una reacción al pensamiento predominante durante el siglo XIX. La autenticidad de las naciones latinoamericanas ya no se encontraría en la modificación de las características negativas de las poblaciones latinoamericanas, tal como proponía el positivismo mediante mecanismos derivados de la ciencia, sino que dicha autenticidad se encontraría en la especificidad histórica, cultural de cada uno de los pueblos. En algunos países como México, esta postura derivó en corrientes nacionalistas que le asignaban un papel protagónico a los pueblos originarios en la constitución de las naciones latinoamericanas. Algunos pensadores de este periodo son José Vasconcelos en México, José Enrique Rodó en Uruguay y Alejandro Korn en Argentina. La recepción del marxismo. El primer tercio del siglo XX en América Latina se caracteriza por el crecimiento del movimiento obrero y el conflicto social, así como la mayor intervención del Estado en la economía. En ese contexto, la intelectualidad latinoamericana comienza a realizar una lectura de la obra de Carlos Marx adaptada a las condiciones locales. En este caso, se trata de identificar ya no la esencia de los pueblos latinoamericanos, sino las condiciones materiales de su existencia, de la explotación que sufren por parte de las élites nacionales. La resolución de los problemas latinoamericanos pasa ahora por la transformación de dichas condiciones. El mejor ejemplo de la intelectual latinoamericana marxista es el peruano José Carlos Mariátegui. Modernización y desarrollismo. Entre las décadas de 1940 y 1960 se institucionalizaron las ciencias sociales en América Latina. La reflexión sobre la realidad latinoamericana se hizo más metódica y se abandonaron las posturas metafísicas y poco rigurosas desde el punto de vista científico de los periodos anteriores. Durante estos años se forman los primeros profesionales en sociología y se adoptan fundamentalmente los modelos teóricos de la sociología estadounidense, especialmente la llamada teoría de la modernización, la que a su vez consistía en una lectura del modelo
funcionalista de tal con Parsons. De este modo, la preocupación central de la sociología latinoamericana consistió en cómo llevar a las sociedades por la senda de la modernización, entendiendo por ella la superación de un conjunto de etapas hasta llegar a niveles de producción y consumo similares a los Estados Unidos. Representantes en América Latina de esta forma de pensamiento fueron el colombiano Orlando Fals Borda y el argentino Gino Germani. Los teóricos de la dependencia. Algunos intelectuales comenzaron a reconocer las limitaciones del pensamiento modernizador, también llamado desarrollismo, para resolver los problemas de atraso, como se decía en esa época, de las sociedades latinoamericanas. Aparece entonces la teoría de la dependencia, una corriente teórica que interpretó el subdesarrollo como el resultado de relaciones de dependencia en el intercambio económico entre las naciones industrializadas y las no industrializadas. Para los teóricos de la dependencia, el subdesarrollo podía superarse si se eliminaba dicha dependencia mediante políticas de protección industrial que permitiera sustituir el flujo masivo de importaciones y potenciar el aparato productivo nacional. Algunos representantes de esta corriente teórica son el argentino Raúl Prebisch y los brasileros Enzo Faleto y Fernando Henrique Cardoso. Conclusiones. Cada periodo en la historia de América Latina se corresponde con una corriente de pensamiento latinoamericano. Las corrientes de pensamiento latinoamericano se caracterizan por la reflexión acerca de la realidad social de las sociedades y los pueblos que componen América Latina. Los grupos de intelectuales en América Latina han adaptado con diferentes matices las corrientes teóricas del pensamiento europeo a las condiciones específicas de cada uno de los países latinoamericanos. Conclusiones. Cada periodo en la historia de América Latina se corresponde con una corriente del pensamiento latinoamericano. Las corrientes del pensamiento latinoamericano se caracterizan por la reflexión acerca de la realidad social de las sociedades y pueblos que componen América Latina. Los grupos intelectuales en América Latina han adaptado con diferentes matices las corrientes teóricas del pensamiento europeo a las condiciones específicas de cada uno de los países latinoamericanos. Créditos. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Programa de Sociología. Camila Torres Torres. 2022. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNA.